Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de este jueves 24. Empiezo por Antonio Mercader. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Carlos Ramela, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fernando Butazzoni. Buen día. Y como Esteban Valenti sigue de gira, sigue de viaje, ¿vuelve? ¿Cuándo vuelve? ¿La semana que viene vuelve? Creo que sí. Debe ser después que el Papa se vaya a Estados Unidos, ¿no? Ah, sí, andaba por ahí. Bueno, entonces tengo mucho gusto en saludar como invitado esta mañana a Agustín Canzani. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. No cualquiera se anima, ¿no? No, pero... a meterse en este baile. Vamos al tema del día, al tema de estas horas. Esta mañana están declarando en la justicia penal 11 hombres y una mujer, todos mayores de edad y ninguno estudiante, que fueron detenidos el martes de noche durante los incidentes que siguieron a la desocupación del edificio donde tiene su sede el Codicen. Ayer habían quedado en libertad, pero emplazados a presentarse hoy ante la jueza Ana de Salterain. Mañana deberán declarar 24 policías que participaron del desalojo. El saldo oficial de los enfrentamientos es de 7 policías lesionados, otros 20 con heridas leves y 5 particulares con lesiones, todos los cuales fueron sometidos a reconocimientos forenses. Como consecuencia de estos hechos, hay paro nuevamente hoy en algunas ramas de la enseñanza. Los sindicatos de maestros de Montevideo de primaria, profesores de secundaria y funcionarios de UTU decidieron parar por 24 horas en protesta por el operativo policial del martes. En secundaria y UTU la medida se extiende hasta mañana viernes y en el caso de AFUTU no vale solo para Montevideo, sino también para Canelones. Mientras tanto, el gremio de los trabajadores no docentes de secundaria para hoy por 24 horas en Montevideo y en Canelones. Bueno, ¿cómo están viendo todo esto y sus ecos? Bueno, alguien se debe estar restregando las manos y debe estar muy contento de estas cosas, porque digo, aquí lo que se ve es que había un plan muy elaborado para llevar adelante esta ocupación y provocar este ciclo que es el de ocupo, me resisto, represión, después protesta por la represión. Es decir, los paros hoy ya no son por el 6%, ya son porque hubo represión. Entonces estamos en el ciclo infernal ese que lamentablemente el Uruguay conoció en otras épocas, ¿no? Hago la protesta, busco algún herido, alguna cosa y después salgo a declarar un paro más en la educación. Yo calculo que a estas alturas en algunos liceos ya llevan un mes de clase perdida, ¿no? En asambleas que, como decía, el liceal de 21 años que tú acabas de entrevistar, que también es yo creo que para la audiencia debe haber sido una gran sorpresa encontrar que uno de los ocupantes va al Liceo Zorrilla, debe ser seguramente uno de los responsables de que el Liceo Zorrilla no dé clases desde hace varios días, que confiese con sinceridad que en una asamblea de 40, en un instituto que tiene 500, dijo, yo creo que tiene más de 500, decidieron esta ocupación. Bueno, es el problema de las minorías, pequeñas minorías organizadas que buscan generar problemas de tipo social, político, conmoción, y lo que sería interesante sería saber a quién responden. A mí me gustaría saber si, por ejemplo, el joven que estuvo aquí antes actúa por su cuenta o responde a alguna organización política o a alguna organización de algún tipo, que digo, me atrevo a adelantar que sí, que evidentemente él y varios de los otros de los ocupantes están respondiendo a una organización que lo que busca es generar un estado de alteración y después seguir con ocupaciones, con huelgas y demás para, bueno, ir a este caos en el que estamos, porque no lo escuché hablar de cuál era el pedido. ¿Ocuparon por qué? ¿Por el 6%? Bueno, eso lo habíamos tratado con él en la entrevista anterior, en la entrevista que hicimos el lunes pasado, cuando por teléfono lo ubicamos ahí mismo donde estaban llevando adelante la ocupación. Eran varias medidas, varias reivindicaciones vinculadas, por ejemplo, con el presupuesto educativo, pero había otras también, ¿no? Cogobierno, etcétera. En cuanto al presupuesto, exigen el 6% del PBI solo para la ANEP y la UDELA. Claro, pero digo, la pregunta es ¿qué pretendían? Que allí mismo, pues dice, queríamos negociar con las autoridades nuestros planteos, nuestras reivindicaciones. ¿Qué pretendían? ¿Que fuera el gobierno allí y les dijera, les damos ya hoy mismo el 6% y desocupamos? No había lógica en eso, ¿no? Fernando. Yo creo que hay aquí dos niveles, creo que son bien claros, ¿no? Uno es la situación general con la que se han manejado algunos gremios y algunos sectores políticos de la izquierda y algunos sectores integrantes del Frente Amplio, que yo creo que eso hay que tener la valentía y la sinceridad de plantearlo con toda claridad. Y otro es por decirlo de alguna manera, la banalización o la frivolidad con la que un grupo de jóvenes estudiantes toman determinadas decisiones.
Lo que a mí me preocupa de fondo es cómo en el ámbito de la izquierda y en el ámbito del partido de gobierno se han como ido generando ambientes o espacios en los cuales estas cosas son posibles. Yo sé que ni Plenaria Memoria y Justicia, ni el Sindicato del Taxi, ni ADEOM, no son sectores que se identifiquen ni política ni ideológicamente con el Frente Amplio. Pero también es cierto que hay sectores políticos del Frente Amplio, como por ejemplo el Partido Comunista, que tuvieron una destacada participación en la elaboración de determinadas plataformas, de determinadas reflexiones, sectores del Partido Socialista, por ejemplo, de determinadas reflexiones acerca del presupuesto, de la reivindicación del 6%, y que de alguna manera desembocaron en estos episodios, que después fueron aprovechados, que después fueron, digamos, oportunistamente utilizados por algunos pequeños grupos, es cierto. Pero acá creo que no hay que hacerse los distraídos. Acá hay una responsabilidad de sectores políticos del partido de gobierno. A mí me parece que eso es realmente muy problemático, y lo peor que puede hacer el Frente Amplio, me parece que es meter la cabeza en el agujero y decir, no, ese problema no existe. No, ese problema existe y estuvo planteado. Ahora, como se desbordó, se desmadró y se generaron los incidentes que se generaron, todo el mundo trata de desmarcarse. Carlos. No, yo coincido con Fernando. Acá hay un problema político que está planteado hace muchísimo, yo diría ni siquiera años, décadas, de sectores del Frente Amplio que acompañan y apadrinan y fomentan y apoyan sectores que tienen reivindicaciones totalmente fuera de lugar, pero sobre todo que las plantean mal y realizan medidas que no son adecuadas. Pero bueno, hoy ¿por qué se nota más y por qué genera preocupación? Y bueno, porque después de 10 años de bonanza estamos con problemas y entonces las situaciones de este tipo se hacen más notorias. Pero lo cierto es que en la enseñanza sigue el caos. Habían declarado la esencialidad, la terminaron levantando porque había un acuerdo de que se iba a negociar sin ocupaciones. Al final levantaron la esencialidad confiando en que los gremios iban a cumplir la palabra. Los dirigentes del propio PIT-CNT y los delegados de la enseñanza fueron desmentidos y no fue así. Pero al final un día dijeron, bueno, vamos a levantar. ¿Y qué duró? Nada. Las ocupaciones volvieron, la enseñanza sigue parando un día sí y un día no. Los jóvenes siguen sin recibir educación. Y esto es el caos por el caos. Por otra parte, hoy tuvimos acá en micrófonos de la radio la declaración de un joven que demuestra lo que son los criterios sobre los cuales se toman estas decisiones y qué grado de preparación o experiencia o representatividad tienen quienes actúan. Acá hubo alguien que sostuvo que las ocupaciones estaban avaladas legalmente. Acá hubo alguien que dijo que había leído mal el decreto. Acá hubo alguien que dijo que era representativo porque habían votado 40 sindicalistas en una población de 500 estudiantes. Gremialistas, ¿no? Gremialistas, estudiantes. En el caso del Liceo Zorrilla, sí, que es el de Benjamín Paula, que era el entrevistado. Y acá hubo toda una versión que por lo menos a mí me quedó toda la idea de que había varias mentiras, porque la violencia tuvo, la prueba de la violencia tuvo que haber sido arrancada por Emiliano después de 5 preguntas, porque cuando le decían dónde estaba la violencia, decía que habían roto el vidrio para entrar de una puerta, o sea que esa era una actitud violenta. Después resulta que a él le pegaron con un palo, pero resulta que él entraba y salía y entraba porque estaba negociando. O sea, toda una cuestión donde se pone de manifiesto una pérdida de valores, de conceptos, de principios. Todos los derechos son de 40 personas que en su pequeño mundo deciden ocupar y hacer lo que quieren. La policía no representa a nadie, el Ministerio de Interior no representa a nadie. Es el mundo de que todo es derecho y nada es obligación. Uno puede hacer lo que quiere. Las oficinas del Codicen quedaron destrozadas, hubo bienes incendiados, hubo muebles arrancados de las paredes, hubo destrozos. No, todo eso es válido porque nosotros tenemos una plataforma reivindicativa que, como decía Mercader, ¿qué querían? Que Vázquez y su Consejo de Ministros se trasladara al Codicen para negociar con ellos. O sea, esto es una pauta de un desborde y un descontrol sindical enorme y total, que, como muy bien dice Fernando, hace muchos años que lo viene fomentando propios sectores del Frente Amplio. Agustín, te dejamos para el final. Sí, a ver, creo que lo primero es que uno ve, mirándolo con cierta distancia, un problema de alguna manera de enfoque del gobierno sobre el tema de educación. Acá
Yo distinguiría que esto ha pasado por distintas etapas. En el Frente Amplio los acuerdos sobre educación siempre han sido complejos. Sin embargo, a diferencia del quinquenio anterior, en esta discusión programática hubo un acuerdo sobre educación, y si uno lo lee, en principio, no creo que tenga grandes cosas que se puedan criticar desde un punto de vista incluso técnico, pero después está el problema de cómo esto se implementa. Y implementarlo además se enfrenta con un problema muy importante, que es a mi juicio, una creciente autonomía de los sindicatos públicos, incluso dentro del movimiento sindical uruguayo. Ese es un desafío importante. ¿Cómo es esto? A ver. Claro, uno ve que en periodos de expansión económica y por las características que tiene nuestro presupuesto, un cálculo general quinquenal, pero luego rendiciones de cuentas, salvo en el último año, en el año preelectoral, en periodos de crecimiento del producto es más fácil ir ajustando el gasto a las demandas, ¿no? Incluso haciéndolo dentro de parámetros responsables. Ahora, en un periodo en el cual el crecimiento del producto va a ser menor, esto es de alguna manera más difícil de manejar. ¿Cuál es la situación? En el caso de los sindicatos, el sector privado siempre se modera, porque el empleo es de alguna manera una variable de ajuste. En el caso de los sindicatos del sector público, el empleo no es una variable de ajuste y por lo tanto los pedidos tienden a ser maximalistas. Y frente a eso yo encuentro una cierta falta de táctica, más allá que pueda haber una estrategia común, una cierta falta de táctica del gobierno para enfrentar estos conflictos. Adicionalmente, me parece que los sindicatos de la educación incurren en un problema de apoyar... Cuando decís falta de táctica, por ejemplo, ¿te referís a que el gobierno no calculó que una vez apagado o contenido el conflicto con los sindicatos podían venir atrás después los gremios de estudiantes? ¿Cómo se trata un caso concreto? No cómo se trata el caso general de la educación, sino cómo se trata una demanda específica, porque pueden surgir otras. Pero adicionalmente dejaría anotar otro tema que me parece también complicado para los propios sindicatos de la educación, que es atarse a las reivindicaciones de grupos que no son estrictamente sindicales, como es el caso de los estudiantes, y cuya acción colectiva no necesariamente maneja. De alguna manera, las pautas en las que se dio la ocupación están decididas por los estudiantes y no necesariamente por ADES, por ADEMU, por los sindicatos de la educación. Y en ese caso me parece un riesgo muy importante atarse a esas reivindicaciones y a la forma en cómo ellos se plantean. Hay otra interpretación que dice, bueno, los sectores más radicalizados de los propios sindicatos terminaron teniendo que aflojar, pero tenían un as en la manga, ¿no? Tenían un as en la manga que era, bueno, vamos a operar después a través de gremios de estudiantes. Aún así me parece difícil de controlar por los propios sindicatos. Yo de estos episodios lamentables, sobre todo quizás lo más lamentable es la pérdida de clases, que es irrecuperable, ¿no? Digo, y ese estado de dejadez, de desidia que se crea en torno a los institutos de enseñanza. Yo veo los liceos con los jóvenes que dan vueltas por la puerta, que están en la calle, algún profesor que va a tomar mate, se sienta allí. Digo, este espectáculo que venimos viendo desde hace un par de meses, ¿no? Digo, que realmente ha saboteado completamente este periodo lectivo. Pero por buscar algo positivo de todo esto, creo que quizás lo más positivo es que esta es una buena enseñanza para el Frente Amplio gobernante. Es decir, que está ahora del otro lado del mostrador y ahora ve cómo manejar estos problemas, ahora aprende a manejar estos problemas, ahora se da cuenta de la insensatez que tuvo años atrás cuando apoyaba este tipo de cosas y cuando legisladores del Frente Amplio hubieran estado en la puerta allí y hubieran sido los primeros en denunciar la represión policial. Ahora no están los legisladores del Frente Amplio porque ahora comprenden que estas cosas no le hacen bien ni al Frente Amplio, ni al país, ni al sistema de enseñanza y demás. Entonces creo que este pasaje de la izquierda por el gobierno, esto de que el ministro Bonomi tenga que salir a explicar y a justificarse y a decir que no es un represor, sino que simplemente está cumpliendo con la ley, me parece que es bueno para la izquierda y al mismo tiempo es una especie de mea culpa, de confesión de los graves pecados del pasado, ¿no? Bueno, para recoge ese guante. No lo veo como un guante. Yo creo que la izquierda, para empezar, está gobernando desde hace más de 10 años, es decir, que alguna cosa habrá aprendido. 10 años y medio, va. ¿Cómo? 10 años y medio. Es más o menos de 10 años. Un poquito más de 10 años. Bien, lo que dije, más de 10 años. Sigo. 10 años y unos meses, diría yo. 10 años y unos meses. Bueno, dije 10 años, perdón por ser impreciso. No. Lo que quiero decir es que no es
La izquierda no está ahora digamos, debutando en el gobierno como a decir ahora va a aprender lo que no. Creo que está aprendiendo hace tiempo. Creo que hay situaciones que se han generado que están, digamos, por fuera del libreto, por decirlo de alguna manera. Y vuelvo a insistir, yo creo que hay situaciones que es comprensible que estén por fuera del libreto, porque en realidad sus actores no han participado en la confección del libreto. Es más, se han opuesto radicalmente al mismo. Pero lo que me preocupa son aquellos actores que participaron, que coescribieron el libreto, que estuvieron de acuerdo, que actuaron durante el gobierno pasado, por ejemplo, de manera muy notoria, hasta como ministros, y que en estas circunstancias están en una situación un poco, digamos, como habilitando, como el jugador que queda enganchado en el fondo, habilitando al delantero. Yo creo que el Frente Amplio debería hacer un esfuerzo enorme para generar una unidad de reflexión y de acción en el ámbito político que le corresponde, sobre todo en el respaldo del gobierno. Me parece que el peor error que puede cometer cualquier organización que integra el Frente Amplio es darle la espalda al gobierno de Tabaré Vázquez y darle la espalda, por lo tanto, a un programa que es el que todos votaron. Eso creo que sería un gravísimo error. Creo que todos tienen que hacer un gran esfuerzo para evitarlo, pero hay señales que a mí me preocupan. Sobre la puja de los 10 años o 10 años y unos meses, está claro que el Frente Amplio está en el gobierno hace 10 años y que debería estar aprendiendo mucho hace mucho tiempo. Pero también está claro que es la primera vez que se enfrenta a una situación presupuestal apretada. Hasta ahora la política fue siempre el sí. El espacio fiscal nos va a permitir, sí señor, quiere más, más señor. Más empleo público, más empleo público. Más clientelismo, más clientelismo. Más subsidio para el UR, más subsidio para el UR. La enseñanza más para allá. Todo se dio. Y ahora tiene que lidiar con una situación distinta. Entonces ahora los que siempre le exigieron todo y el Frente los aplaudió, le reclaman. Y ahora esos reclamos son acompañados por los que dentro del Frente, según Fernando, son una especie de traidores, una especie de amodios que están contra el gobierno. Pero que ellos entienden, ahora sí que se embarró. Pero que ellos entienden que son justamente la voz de la conciencia, los que sostienen el viejo programa de gobierno, la vieja verdad del Frente, que nunca hay que negarle presupuesto a nadie, que hay otros que tienen más y que aporten. O sea, todo ese discurso envenenado y mentiroso hoy les pagas a la factura. Pero otro elemento interesante de esta situación del Codicen es la presencia inexorable de esos convidados de piedra que siempre están en todo conflicto sindical, estudiantil, están en la puerta solidariamente. Plenaria, Memoria y Justicia, el Sindicato del Taxi, el SWAT y alguno más. Personas que están ahí siempre preparados para que si vuela una piedra a 10 cuadras a la redonda, empiezan a pegar, a tirar, a discutir. Son gérmenes permanentes de violencia. Han hecho una radicalización de todas las situaciones en las que han intervenido. En el tema del traslado de la doctora Mota frente a la Suprema Corte de Justicia, algunos fueron procesados sin prisión. Pero cuando uno ve estas cosas, uno se pregunta, ¿y los fiscales y los jueces de esta república? Que tienen tiempo para ocuparse de Amodio, creo que 4 o 5 lo detuvieron en un día, y lo procesan ahora por episodios de hace 40 años. Extraños episodios de hace 40 años que parecen más revanchas personales. ¿No leen la prensa? ¿No saben que Irma Leites y su sector está en todos los conflictos y en todos los hechos violentos que rodean a todos los conflictos que se dan en el país? ¿No es esa una situación que merece actuar de oficio? ¿Qué justicia y qué fiscales tenemos hoy? ¿Los que hacen la justicia social o los que hacen la justicia? Defiende, justifica su presencia y su actitud. Estaba viendo las declaraciones que hizo en las últimas horas. Nosotros entendemos que las luchas son nuestras luchas. Son unas luchas que tienen que ver con todos. Y acá hay un proceso de criminalización de la solidaridad en este país. Hay un proceso de subestimación de los gremios estudiantiles y hay un proceso justificativo por parte del Ministerio del Interior de un avance represivo sumamente importante. Nosotros somos solidarios, apoyamos esas luchas, no sustituimos a nadie, no nos inmiscuimos y no les decimos a los gurises lo que tienen que hacer. Pero Irma Leites es uno más de los fogoneros de la década del 60 y del 70. Ahora, ella tiene todo el derecho a pensar lo que quiera, pero los fiscales de la República y los jueces
que salieron a perseguir a Modio, que llegó después de 40 años, para preguntarle si había traicionado o no había traicionado, y a quién había traicionado, deberían darse cuenta que esta señora, a partir de eso que acaba de decir y lo que dice hoy en el diario de que ella cree en la lucha de clases, están generando violencia de todo tipo y color en todos los conflictos que se desarrollan. Y entonces, una cosa es lo que piense la señora y otra cosa es los delitos que esa señora cometa en el ejercicio de sus manifestaciones. Y entonces, cuando comete delitos, cuando tira piedras, cuando hace azonadas, cuando participa en hechos violentos, cuando lesionan policías, alguien los tiene que meter presos una buena vez y la justicia está fallando. Y es preocupante que falle. Recién aludía Carlos a declaraciones de Irma Leites hoy en la prensa. ¿Te estás refiriendo al Diario del País? Sí. Sí, el Diario del País hace una rápida semblanza de Irma Leites. Destaca, tiene 62 años, tiene una adolescencia militante en la izquierda radical, se integró al MLN Tupamaros y cayó presa en 1973. Después de 8 años tras las rejas y ser deportada a Suecia, volvió al país cuando se restableció la democracia. Sus convicciones antisistema la llevaron a desafiliarse del MLN cuando los Tupamaros decidieron entrar al Frente Amplio. Y en el 2000 creó Plenaria, Memoria y Justicia, que por definición lucha por los derechos humanos y contra la impunidad. Tú decías que reivindica la lucha de clases. Va un poco más allá en estas declaraciones que son en realidad Anteriores, sí. de hace algunos años en el suplemento que pasa. Sí. Ella dice: yo reivindico el odio de clases. Reivindico el odio a los que sepultan a las mayorías a vivir en la miseria. Pero eso no es un delito, reivindicar el odio. ¿Dónde están los fiscales de la República? Yo me voy un escalón antes a lo que decía Ramela. Yo creo que realmente, si uno analiza la historia uruguaya del último siglo, hay pocos elementos como para pensar que el Frente Amplio es el único partido, pues se está generando un marco interpretativo en ese sentido, que aumentó el gasto público cediendo a presiones. No, yo no dije eso. No, bueno, pero a ver, nunca lo dije. Bueno, desde esta radio he dicho 25 veces que otros se equivocaron antes, pero eso no le da credencial para equivocarse ahora. Vamos a dejar que hable Agustín. Invito a ver series, por ejemplo, del ingreso de los funcionarios públicos, incluso asociado al cambio de gobierno en Uruguay, y se va a ver ahí, además de lo que pueden ser, por ejemplo, presiones de otro tipo que se manejan de otra manera, ¿no? Por ejemplo, exenciones de impuestos a determinados sectores. Es decir, creo que el análisis tiene que ser un poquito más contextualizado en ese sentido, ¿no? Eso es en primer lugar. Segundo lugar, yo creo que efectivamente, más allá de eso, acá hay un problema sobre el destino de la educación en Uruguay, ¿no? Y en ese sentido me parece que uno tiene que interpretar el conflicto también en el marco de este contexto. En principio, me parece que mi referencia a los problemas de estrategia y táctica tiene que ver sobre todo con cómo se enfrentan estos conflictos en el marco de un proceso de reforma de educación que inevitablemente Uruguay en parte está transitando, en mi opinión, más allá de los resultados que tenga, pero no se puede decir que no haya habido cambios en la educación en los últimos 10 años. Hay algunos cambios realmente muy importantes. El sector universitario es solo un ejemplo, pero hay otros, y que va a tener que seguir transitando. Entonces, uno puede poner la lupa sobre el conflicto hoy, sobre la coyuntura, pero me parece que si uno lo interpreta en un sentido un poco más amplio, se queda efectivamente con esta cuestión más anecdótica. Agustín, yo no es el tema aquí para discutir si ha habido cambios o no en el sistema educativo uruguayo. Diría en todo caso, los cambios no solo han sido insuficientes, sino que han hecho retroceder a la educación punto de vista, ¿no? en muchos aspectos. Pero yo quería referirme, hablando de los laderos, lo que decía Carlos hace un momento, al otro gran ladero, que es el sindicato del taxi, que debería excitar realmente la labor de la justicia. Primero porque yo recuerdo haber pasado varias veces por la calle Bartolomé Mitre y Buenos Aires, ver un cerco de taxistas y de gente y decir que no, está declarando un miembro del sindicato del taxi. Entonces tienen copada la zona haciendo presión sobre los magistrados, sobre los jueces. Eso es una mecánica que la hace permanentemente. La de parar cuando se les da la gana por motivos gremiales o por lo que sea, también dejar a la gente sin taxi, es muy común. Y recuerdo además un episodio que quedó ahí en la justicia y no pasó absolutamente nada, que fue la bárbara agresión que un ciudadano afro-uruguayo
recibió por conducir en un día que habían declarado un paro parcial. Le deshicieron la cara al señor Rosa. De eso tampoco ha habido tema. Este sindicato del taxi está permanentemente agitando, es lo mismo que se dijo de Irma Leites, que además uno se sube a un taxi, digo, yo tengo la experiencia, me subo a un taxi y le pregunto, digo, ¿y usted qué opina del sindicato del taxi? Ah, no, ellos hacen lo que quieren, ese es un grupito que está metido. El otro día me decía uno, pero si ni siquiera son taxistas, dice, los que mandan son los que atienden el teléfono, los que ayudan en las paradas. Dice, de taxistas yo no conozco ninguno, el sindicato está en manos de 3 o 4, mientras que la mayoría, como está ocurriendo en muchos gremios, lamentablemente, la mayoría se deja llevar de la nariz por estas minorías radicalizadas, ¿no? ¿De eso ibas a decir algo, Agustín? Creo que ha habido algún procesamiento respecto a algún conflicto, ¿no? Cuando una agresión acá, y ahí un procesamiento con prisión. Y ahí rodean los juzgados, tratan de prepotear a los jueces y a los fiscales. Digo, es una actitud que el país no debería tolerar. No, yo simplemente quería apuntar que yo no estoy de acuerdo con esa especie de reclamo de meter presos a gente que digamos, pregona o discursea o predica ideas radicales, o ultra radicales, o como se le quieran llamar. Yo tampoco. Yo creo que no, está bien. Yo estoy diciendo que a mí me parece que justamente el Uruguay se ha caracterizado por una actitud muy abierta hacia quienes opinan distinto de las mayorías. A mí me preocupan mucho las minorías. Creo que justamente la calidad de una democracia se mide mucho más que por el rol que juegan las mayorías, por la defensa que se hace de las minorías y por cómo se las cuida. Yo entiendo que puede ser muy irritante y yo estoy totalmente en contra de eso, pero creo que la manera de combatirlo es, bueno, como lo hacemos aquí, hablando, denunciando, discutiendo, pero no poner a la justicia, digamos, a tratar de descubrir ilícitos en determinadas declaraciones o determinadas... Aquí hay hechos, Fernando, aquí hay hechos. Acá hay una confusión dramática, ¿no? Porque decir que se puede discrepar, bueno, ¿quién defiende más la discrepancia que esta mesa y nosotros? Pero Irma Leites discrepa, con respeto. Plenaria Memoria y Justicia ha sido responsable de 15 o 20 saqueos por 18 de julio en distintos conflictos, han roto todas las vidrieras y todo lo que han encontrado en su camino. Entonces, que vos me digas que acá la justicia no tiene que ponerse a descubrir delitos. La justicia tiene que descubrir delitos. Si hay delitos, tiene que descubrir a los responsables. Si esos responsables, como ayer, le tiran por la cabeza a un policía un pedazo de cemento que le cae en el cráneo, creo que no a un policía, sino a otro que estaba gremialista, que estaba en la puerta. Ese señor que tiró algo de eso, no hay que descubrirlo malamente para que el señor no pueda ser un disidente. Ese señor hay que decirle que puede ser disidente, pero respetando el derecho de los demás. Sí, o sea, la aplicación de la justicia, ahora parecería que hay gente que como discrepa y es minoría, tiene patente para hacer lo que quiera. ¿La justicia no lo puede tocar? No, señores, la justicia tiene que estar muy atentos para que esos señores se puedan manifestar libre y legítimamente, pero para que esos señores no violen la ley. ¿Saben que hay varios oyentes que están haciendo una derivación interesante? A ver cuál es. No. Están haciendo una derivación interesante que da como para seguir una hora, ¿no? Dice, por ejemplo, Marce. En Venezuela, Irma Leites ya estaba presa hace rato. Pero otro dice, ¿cómo se puede reclamar que metan presa a Irma Leites y por otro lado la libertad de Leopoldo López en el caso de Venezuela? Leopoldo López es un líder político, fue gobernador, tiene una carrera política atrás, ¿no? Es un hombre que tiene que ha pasado por las urnas, ha probado su peso electoral y era uno de los aspirantes a la sucesión de Chávez ya desde hace años, ¿no? A pesar de ser muy joven, era un hombre que había ocupado cargos públicos. Está bien, pero los oyentes señalan que a Leopoldo López se lo acusa de haber participado en manifestaciones violentas, etcétera, de haber incluso organizado algunas de ellas, por eso hacen el paralelismo, ¿no? Sí, ¿Y tú veías que venía por ahí la cosa? Sí, claro, porque cuando yo escuchaba a Ramela, justamente yo creo que fue la semana pasada que le comenté algo relacionado con la dualidad de criterios y de varas con las que se miden, no con las que mide él. Me apresuro a aclarar. No, muy bien. Vamos a dar 13 años y medio de cárcel a Irma. Con 20 minutos. Sino la dualidad de criterios con las que a veces se miden las situaciones, ¿no? Entonces yo creo que más allá de que
el caso de Irma Leites o de quien lanzó esa piedra o el que haga un destrozo amerita, obviamente, la sanción judicial correspondiente. Lo que yo señalo es que a mí me parece que se puede decir cualquier cosa, siempre que no se haya ofensas, digamos, me parece que opinar en torno a determinados Fernando, temas... te puedo decir una cosa, yo no concuerdo con este gobierno en general, como lo digo aquí semanalmente en este micrófono, pero aun cuando no soy frentista, ni me gusta en general lo que hace el Frente, no lo puedo comparar con el gobierno de Maduro. Claro. No lo puedo comparar con el gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro es una dictadura. Pero perdón, y yo aquí no estoy comparar a Leopoldo López con Irma Leites, Claro, con la distancia que hay entre Uruguay y Venezuela, es como comparar a un elefante con un ratón. Yo quiero aclarar una cosa. O sea, es parte de la confusión que tienen hoy los uruguayos, que están ante la misma situación. Irma Leites es un Leopoldo López. Bueno, cuando Leopoldo López lucha contra una dictadura desalmada, caprichosa, denunciada por todos los organismos de derechos humanos del mundo, y Uruguay es un país hoy normal desde el punto de vista democrático. Bueno, me alegro, que tiene un agitador o unos agitadores que lo están llevando a la ruta de la normalidad frente a la pasividad y los errores de un gobierno que no ha sabido actuar. Pero es así. Me alegro enormemente de que Ramela explicite la normalidad de la democracia uruguaya. Sí. Lo que yo quería aclarar era que lo que se planteó, lo plantearon varios oyentes, lo había planteado... No, varios. Lo había planteado... Después les paso todo lo había planteado yo la semana pasada. Yo creo que no corresponde hacer una comparación directa, literal, ni creo que es el espíritu de los que escriben, y fue el espíritu mío la semana pasada. No hay comparaciones directas literales. Creo que sí hay una, digamos, observación en cuanto a las varas con las que se miden situaciones que son... no son similares. No son similares, pero tienen conexión. ¿Algo más, Agustín? Y cerramos el tema. Un elemento es, creo que me parece que hay un acuerdo bastante extendido en Uruguay respecto al derecho a la protesta, ¿sí? Los límites son en donde está concentrada la discusión. Y en este sentido, también los límites varían según cada país, según cada circunstancia histórica, etcétera, ¿no? Uno puede decir, si uno se va para atrás, cuestiones como el derecho de huelga en algún momento no fueron un derecho, y luego fueron, es decir, ahí hay cambios. Pero me parece que hay cierto consenso en Uruguay, con variaciones pequeñas sobre dónde están los límites. Y es sobre eso que estamos discutiendo, no sobre la posibilidad de que haya o no derecho a expresarse de determinada manera. Incluso Ramela decía, son agitadores. Hay derecho a la agitación, forma parte esencial de la acción política, de la acción reivindicativa en general. Sí, pero cuando vas a tirar bloques de cemento... Está bien, por eso digo, el punto, pero la discusión no es sobre si hay derecho a la agitación o no, sino cuáles son los límites para expresarse en torno a ese derecho. Me parece que por ahí está el punto, ¿no?